Lo natural del ser humano es devolver todo aquello que recibe. Tú me amas, yo te amo. Dejas de amarme, dejo de amarte. Me das un golpe, te doy el doble. Me hiciste daño, voy a planificar para hacerte el mayor daño. Sin embargo, en la lógica divina las cosas no funcionan como los seres humanos pensamos. Y nosotros necesitamos ser conscientes de un asunto. ¿Por qué yo necesito amar? Jesús dijo claramente un enemigo. Vamos a ver de ahí qué significa tener un enemigo, ¿no? Pero necesitamos estar conscientes de que Jesús nos amó y nos ama aún siendo nosotros enemigos por causa del pecado. El pecado nos hizo tan enemigos de Dios, hubo una enemistad. Sin embargo, Él nos ama a pesar de esa enemistad. Hasta que finalmente nos convertimos en amigos. Y ahora la amistad que se desarrolla con Dios a través del compañerismo, a través de la intimidad diaria, del tiempo que se pasa con Él, se transforma la enemistad en amistad. Pero sin Dios el ser humano es un enemigo de Dios. No porque Dios creó esa enemistad, sino porque el pecado y nosotros mismos reforzamos al ser enemigos de Dios, al dar la espalda a Dios, no querer nada de Dios, rebelarnos contra Dios. Bueno, si Dios nos ama, siendo nosotros sus enemigos, Él nos manda a nosotros también amar a aquellos que llamamos enemigos. Y ahí viene la pregunta, ¿el cristiano puede tener enemigos? Bueno, vamos a ver de dónde surgen las enemistades. No siempre la enemistad es provocada de parte de alguien. A veces hay enemistades creadas por circunstancias o simplemente porque, como ya se mencionó, a alguien no le caes bien y dices, bueno, conmigo no nada que ver y no solamente se restringe a eso, sino que aparte de eso intenta hacer daño y daño y daño. En la Biblia, la mayor enemistad que tenemos justamente es por causa de la fe. Y aquí sí el asunto es más serio. ¿Cuántas veces personas han sido discriminadas por causa de su fe? Las familias han desheredado, padres han desheredado a sus hijos por causa de su fe, de su religión, de su entrega. ¿Cuántas personas han sido excluidas de un grupo, despreciadas, maltratadas por causa de? ¿En qué se torna? En un enemigo. ¿Más de quién? Es verdad que del cristiano. Mas detrás de ese cristianismo hay un Dios. Ahora, qué interesante es que Jesús dice, si es que ellos están odiando, por causa de ello tú muéstrales realmente a qué Dios sirves. Y el Dios a quien tú sirves no es un Dios que se venga, no es un Dios que está listo para tratar mal a aquel que le hace daño. Entonces, si es que te odian por causa de tu fe, si es que te odian, tú demuéstrales que realmente el odio que ellos están teniendo está fundado en que tú eres diferente. Porque si te odian por causa de que eres cristiano y tú actúas a la altura de la ofensa que ellos te hacen, entonces su odio no tiene ni sentido, porque estás actuando igual. ¿Detrás de qué cristiano están yendo? Entonces es interesante que aquí la palabra enemigo más está enfocado no en las enemistades cotidianas, sino en las enemistades que se provoca por causa de la fe. Por eso es que Jesús habla en Mateo 5, orad por los que os persiguen, por aquellos que manchan su nombre, intentan denigrar su persona, su carácter, su nombre, manchar. Orad por ellos, porque ellos están persiguiendo a ti, es verdad, pero me están persiguiendo a mí. Un día cuando Jesús tuvo que enfrentar a Saulo en el camino a Damasco, no le dijo Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dijo Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué conmigo el asunto? Porque detrás de cada creyente que representa bien a Dios, Cristo tiene que mostrarse. Entonces el asunto del amor es más o menos como cuando tú vas a maltratar una flor. Entonces una flor que da perfume, tú puedes arrancar sus pétalos y en lugar de herirte te da perfume. Lo mismo sucede con el cristiano, porque la esencia de la flor es su perfume y la esencia del cristiano es el amor. Entonces cuando se rompe un pétalo, cuando alguien intenta maltratar por causa de la fe, en lugar de dar
una actitud de venganza, comienza a dar el perfume del amor. ¿Por qué? Porque al arrancar, tú demostraste que Cristo está allí contigo. Entonces, las personas tienen que oler ese perfume, tienen que ver de que la razón de su persecución, de su odio contra el cristianismo, realmente al final tienen que verse que son frustrados todos sus planes de daño contra el cristiano, porque no encontraron a alguien con quien luchar o pelear. Encontraron en lugar de venganza, amor. Y qué interesante es que a través de ello demostramos que realmente Dios está con nosotros. Entonces, el desafío va más allá de voy a amar de palabra. Tiene que ver con actitudes. Sin embargo, esto ha traído confusión. ¿Qué tipo de confusión? Amar al enemigo significa demostrarle todo mi afecto. Eso queremos ver ahora. ¿Qué significa amor en acciones? Y la Biblia misma nos explica, y eso hablaremos aquí en Hablar con Dios. Existe una frase que dice así: hacer mal por el bien que te han hecho es diabólico. Hacer bien por el bien que te han hecho es humano. Pero hacer bien por el mal que te hicieron es divino. Cada uno nos ubicamos en una de estas tres expresiones. O hacemos mal por bien. Hay tanta gente que el bien que reciben lo devuelven con mal. Gente que yo creo que en su mayoría me haces el bien, te hago el bien. Aquí se ubica la mayoría. Y donde se ubica siempre la minoría va a ser en la última. ¿Cómo devuelvo con bien el mal que me hicieron? Eso ya no es una acción directamente divina o humana, eso es divina. Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta el versículo 48, encontramos todavía que es parte del sermón de Jesús en la montaña, donde allí primero colocó las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas demuestra cuál debe ser el carácter del creyente. O sea, aquel que es llamado a formar parte del reino necesita desenvolver un carácter diferente. Y ese carácter comienza con la pobreza. Que la pobreza no se está hablando de pobreza material, sino está hablando de la humildad para poder reconocer su necesidad de Dios. Luego continúa con las lágrimas, que es por la condición en la que vive. Y así es un proceso. Entonces, cuando tú has recorrido aquel camino, que Jesús lo llama el camino de la felicidad, ¿qué cosa llegas a ser? La sal y la luz del mundo. Nadie puede brillar, nadie puede colocar sazón en un mundo sin sabor, a menos que no desarrolle primero las 9 cualidades que Dios coloca antes en capítulo 5 del libro de Mateo. En todo ese contexto Jesús va a desarrollar el tema de la ley. Y el tema de la ley es que Él vino a ampliar lo que antes de manera oral se decía y ellos guardaban al pie de la letra. Él viene a ampliar asuntos específicos de su ley, no anular, sino ampliar. ¿Y cómo finaliza esa ampliación? Mateo 5, versículo 43 al 48. Finaliza apenas ese tema porque Jesús va a tocar otro tema en el mismo sermón. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen. Me encanta la manera como Jesús hace esa conexión. Para que seáis, o sea, sin esto no eres. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y aquí me coloco en el otro extremo. ¿Qué hace mi Padre Celestial? Cuando Él envía el sol, lo hace sobre malos y buenos. Cuando manda la lluvia, sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo al que os ama, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen así también los publicanos? Si ustedes saludan solo a vuestros hermanos,
¿qué demás hacen? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y concluye la idea: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este texto tenemos varias líneas como para poder desarrollar en lo que tiene que ver la manera como el ser humano tiene que vivir y reaccionar ante circunstancias adversas de la vida. Vamos a tomar apenas 3 puntos importantes. El primer punto, analizar el texto. ¿Sabes que este texto Jesús lo está mencionando de manera poética? Y en una poesía existe un principio y ese principio es desarrollado. Tú ya te diste cuenta que todas las poesías y los poemas, todos giran en base a una sola idea. De ahí viene el desarrollo de esa idea, bueno, de manera bonita, poética, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principio de Mateo capítulo 5? Amar. Ese es el principio. Solo que el amor va más allá de los límites que el ser humano ha colocado. ¿Qué límites el ser humano ha colocado? Yo te amo mientras me amas. Yo amo a los que me hacen el bien. Esos son todos los límites humanos. Pero tiene razón el ser humano en colocar límites porque su amor es limitado. ¿Entiendes? Cuando el ser humano dice, yo solamente voy a amar a quien me ama, lo que está pensando es en el único amor que puede producir, que es el amor biológico. Un conjunto de sustancias que el hipotálamo segrega cuando tiene bienestar, placer, de poder encontrar a alguien, conocer a alguien, le cae bien a alguien. El ser humano produce sustancias naturales. Allí se produce el bienestar. Yo quiero conversar, quiero conocer más. Y es bonito, es agradable. ¿Cuánto dura eso? Todo lo que el ser humano puede segregar, todo lo que el ser humano puede dar, tiene fecha de vencimiento. Ante el primer problema cae, ante el primer desacuerdo termina, ante la primera dificultad acaba. El ser humano lo que puede producir termina. Sin embargo, Jesús viene para romper los límites humanos y para mostrarnos de un amor que el ser humano no puede producir. Lo que yo puedo producir acaba, pero lo que el ser humano puede recibir para dar tiene que estar unido a la fuente inagotable del amor y esto nunca acaba. Esto va a fluir y fluir y fluir. Entonces Jesús me dice, ama, pero más allá de tus límites. Porque tú colocaste límites para el amor. Bueno, Señor, ¿y cómo? Porque aquí el mayor problema de este texto no solo es amar, sino cómo lo amo. ¿Cómo yo puedo amar a alguien que me está maldiciendo todo el día? A alguien que me excluye por causa de mi fe. ¿Cómo puedo amar, puede decir un hijo, a los padres que lo desheredaron por causa de su fe? ¿Cómo puede amar una persona que fue despedida de su trabajo por causa de su religión? ¿Cómo puede amar? Ahora estamos enfocándonos más en asuntos netamente que tienen que ver por su fe en Cristo, porque en sí el odio que las personas tienen, en el contexto que Jesús está hablando, es en sí por servir a Cristo. Las personas, por seguir a Cristo, a veces se van a ganar enemigos, y los enemigos van a comenzar por la propia casa. Estoy hablando para alguien que el momento que tomó la decisión de ser bautizado, de seguir a Jesús, comenzaron una revolución en casa, lo despidieron de casa, en fin, no le saludaban, lo maldecían, perdiste amigos, perdiste empleo, perdiste clases, perdiste materias, o no sé. Entonces, todo eso, ¿qué cosa genera? Un odio contra ti, discriminación, exclusión total. Ahora Jesús dice, tienes razón en lo que hacen. ¿En qué sentido tiene razón? Porque ellos quieren ver realmente cómo eres tú, cómo reaccionas. Si es que realmente te están odiando por eso y se tornaron enemigos por eso, demuéstrales que la enemistad que ellos han creado a ti no te va a afectar, porque en lugar de arrancar de ti resentimiento, rencor y odio, lo que van a ver es quién está en ti. Ahora, ¿cómo yo amo entonces? ¿Cómo yo puedo decir, yo amo? Me voy a acercar a una persona que dice, te maldigo por ser esto, por ser creyente. Yo te amo. No nace, no hay manera. ¿Cómo yo puedo llegarme cerquita de él para darle un abrazo y decirle cuánto te amo? Fíjate una cosa. Gracias a Dios que Jesús mismo nos enseña cómo amar. Y la manera como amamos se traduce en 3 acciones.
que Jesús mismo lo explica. Él dice, vas a amar a sus enemigos. Y aquí dice cómo. La explicación está en 3 acciones. Primera acción, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan y os persiguen. Entonces, ¿de qué manera yo amo? Número 1, no devuelvo el mal que alguien me hizo. ¿Entiendes? Porque mi reacción natural es, alguien me hizo daño, voy a devolver el mal. El hecho de yo no devolver el mal, y si en algún momento él me necesita y yo hago el bien, eso significa un acto de amor. No significa que yo estoy ahí, te quiero, te amo, aunque tú me odies. No. No es que, ay Señor, hazme sentir aquí en mi corazón tanto amor por aquel que me maltrata. No está diciendo eso. Está diciendo, alguien te hizo daño. El hecho de no devolver el mal que te hizo, y en lugar del mal, si en un momento puede ser el bien, ese es el acto de amor. Esa es la primera acción. Segunda acción, alguien te maldice, no entres a su nivel de maldiciones. Que de tus labios no salga maldición, sino bendición. El hecho de hacer eso es amor. Y el hecho de orar por aquel que te maltrata sin que lo sepa es amor. Entonces, ¿cómo yo amo a quien me perjudicó, me hizo daño, me maltrató, me discriminó, me excluyó por causa de mi fe, por alguna razón? ¿Cómo yo lo amo? Haciendo el bien, bendiciendo y orando. No necesito estar abrazándolo cada rato para decirle que lo amo. ¿Correcto? Ahora, Jesús me manda a amar no con el amor humano, no con el amor que produce mi cerebro o las sustancias que hay en mi organismo, en mi cuerpo. Jesús me manda a amar con un amor ágape. Este amor ágape es aquel que nace y tiene su origen solamente en Dios. Jesús no me manda a amar al enemigo como yo amo a un familiar, un amigo, aquel que me trata bien. Aquel que yo lo amo y también hay un afecto. Pero Jesús me manda a amar al enemigo en cuestión de no devolver todo el mal que él me hizo. Y Jesús concluye diciendo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y esta frase me impresiona. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a la perfección de un Dios? Eso es imposible. Solo que la palabra perfección aquí se resume en un aspecto, que es el aspecto del amor. ¿Y qué hace el Padre? Él es inclusivo, incluye a todos para dar sus bendiciones. A todos. Ahora, ¿de qué manera yo puedo comprender mejor la manera como puedo amar al enemigo? Jesús me va a explicar a través de una parábola. ¿Sabes que en los días de Jesús, en la mente de los judíos, por tantos años de distanciamiento de Dios, ellos habían perdido incluso el concepto de quién es su prójimo? Para ellos habían categorizado a las personas. ¿Quiénes estaban? Categoría judíos, categoría gentiles y categoría samaritanos. Le estoy colocando en ese orden. Al judío, trátale bien. Al gentil, no tan bien. Al samaritano, desprécialo. Tanto era el odio para los samaritanos que los samaritanos serán colocados en el último lugar. Y ahora Jesús me va a enseñar de una manera tan simple y práctica qué significa amar. ¿Está bien? ¿Qué significa amar al enemigo? Bueno, como en la mente de ellos, prójimo no era ni el gentil ni el samaritano, Jesús ahora va a contar una historia frente a la pregunta que uno mismo, un escriba del grupo, le hizo. ¿Quién es mi prójimo? Cuando Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Fue justo el momento para poder responder esa pregunta, y está en Lucas capítulo 10, 30 al 37. No voy a leer la historia porque seguramente conoces de memoria, te voy a resumir, mas tú puedes ir registrar y puedes leerlo después. Resulta que Jesús cuenta la parábola de un viajante solitario que fue asaltado y casi muerto. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de poder grabar en Israel un DVD que trata sobre el santuario. En ese viaje
pasamos cerca de Jericó y podemos hacer ese breve recorrido. Claro, recorrer en auto es diferente a recorrer a pie. De Jerusalén a Jericó. Árido y sólido, completamente desierto. Calor terrible, solo polvareda. Y no existen, ahora por lo menos, no existe nada, no hay vida, absolutamente nada. En el tiempo de Jesús era el único camino que le conducía de Jerusalén para Jericó. Y también era sólido. Y ese camino era guarida de ladrones. Y como hoy seguramente, ellos se pasaban la voz de si alguien salía de Jerusalén para Jericó y de Jericó para Jerusalén llevando algún bien. Eso es lo que hacen los bandidos. En ese camino que era guarida de ladrones, alguien se atreve a ir solo. Te cuento que en ese tiempo, cuando ellos iban de Jerusalén para Jericó, iban en caravanas. ¿Y por qué lo hacían así? Para librarse justamente de los ladrones. Entonces, cuando iban acompañados de 2, 3, 4 personas, era más fácil defenderse. Pero este se atreve a ir solo. ¿Y cómo era de esperarse? En uno de esos lugares, allí aparece alguien y obviamente lo roba, lo quita todo lo que tiene y lo deja medio muerto. Ahí estaba. Bueno, mientras él está allí sufriendo, 3 personas aparecen en su camino. Uno era un sacerdote, otro un levita y otro era un samaritano. 3 personas cerca del mismo hombre que está herido. ¿Qué cosa hizo el sacerdote? El sacerdote lo miró, dijo pobrecito y se fue. El levita lo miró y se fue. El samaritano, que para el judío era considerado su enemigo, al samaritano no le importó que el otro le considere su enemigo. Simplemente necesitaba ayuda y él se quedó, se compadeció, colocó aceite, lo llevó al mesón, lo curó y pagó de su dinero para que él pueda ser restaurado. Aquí Jesús me explica que existen 3 grupos de personas con 3 filosofías de vida. Seré breve. En primer lugar, nunca dejaron de existir los asaltantes. Y asaltante no es solo aquel que te roba la cartera o aquel que te asalta en el camino para quitarte una posición. Asaltante es aquella persona que con una vida de egoísmo intenta tener ganancias deshonestas, quitando al más pobre, al más desfavorecido. También es el asaltante. La primera actitud está de que existen personas en todas las áreas que siempre están robando y quitando de las otras personas lo mejor que pueden tener. En segundo lugar están los religiosos. Y aquí está lo más preocupante, porque los religiosos, tanto el levita como el sacerdote, ellos estaban tan empeñados en ritos y en ceremonias que en personas. Y fíjate qué triste. A veces nosotros tomamos más importancia a un plan, a un proyecto que a una persona. Usamos a las personas para cumplir nuestros proyectos, pero no vemos a las personas como son. ¿Qué hizo el samaritano? El samaritano comenzó a amar con un amor que viene de Dios. A él no le importó si el judío que estaba muriendo toda la vida lo había despreciado. No le importó si es que lo conocía o no, que en algún momento no le haya saludado, lo haya maldecido por él ser un samaritano. Todas las diferencias se acabaron. Y el momento cuando necesitaba ayuda, tuvo compasión. Porque fíjate una cosa, el verdadero amor radica en la compasión que nace de un corazón entregado a Dios. Y tener compasión no es tener pena o lástima. Ay, pobrecito, pero no hago nada. No, la compasión me lleva a la acción. Yo tengo compasión de alguien y veo cómo lo ayudo. Porque todos tienen pena. Ay, pobrecito, ¿qué tal? Como allí el sacerdote y el levita. Pobrecito, cayó en manos de bandidos y se fueron. Nuestro mundo está lleno de gente que pasa
delante de aquel que está herido y dice, solo pobrecito. Solo el que tiene compasión se detiene y no importa si aquel que está herido es un malandrín, es su enemigo, es alguien que le hizo daño, es simplemente ese momento lo ve como alguien que necesita ayuda. Eso es amor. Y Jesús dice así, mira, tomando este principio. Cuando alguien necesite tu ayuda, no mires quién es ni qué hizo. Ayúdale, porque de esa manera demuestras que amas. El amor que Jesús te manda no es un amor lleno de afecto, de abracitos y de caricias. Es de acciones de bien. Inclusive aquel que tanto daño te hizo. Ora, haz el bien y bendice. Eso es lo que Dios te pide. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Coloca en nuestro corazón el amor que no tenemos de manera natural. Produce el milagro a través de tu Santo Espíritu y enséñanos a mostrar a las personas que en esencia el mayor perfume que tenemos que dar es tu gracia y tu amor que está en nuestra vida. Enséñanos a amar. En el nombre de Jesús. Amén. Not a perfect goal, but still have got